preparado una presentación al respecto del informe semestral del sistema de sugerencias y reclamaciones y, bueno, yo venía avisando, el que avisa no es traidor, yo venía avisando todos los años de que al final en el camino que estábamos recorriendo íbamos a llegar a eso que a veces eufemísticamente cuando es para un dato positivo se llama crecimiento negativo, pero como en este caso es para una cosa buena, vamos a llamarlo una reducción de las reclamaciones. Si ven la evolución de la entrada inicial, por primera vez en toda la historia del sistema de sugerencias y reclamaciones del Ayuntamiento de Madrid, se produce un descenso en la entrada de reclamaciones en el primer semestre de ningún año, desde que existe el sistema. Así que yo creo que si se confirma la tendencia, pues es muy importante que se cambie una serie histórica tan larga y en un sistema que tiene además ese volumen para una ciudad de millones de personas, que es uno de los mayores indicadores que puede haber de calidad en la gestión de los servicios. En la siguiente diapositiva vemos además que no es algo efímero, sino que es una tendencia. El crecimiento acumulado de los últimos 3 años en el sistema de sugerencias y reclamaciones, pongo los últimos 3 años porque es el mandato, es lo que llevamos de mandato, ese crecimiento acumulado en este mandato es inferior al crecimiento de ninguno, de todos y cada uno de ellos, de cualquiera de los años anteriores a este mandato. Es decir, se consolida inicialmente una deceleración del aumento de las reclamaciones en el Ayuntamiento de Madrid y finalmente este año, por primera vez en la historia, un descenso del 3% en la entrada inicial en las reclamaciones que recibe el Ayuntamiento. Bueno, además la distribución por tipo de expediente entre sugerencias, reclamaciones y felicitaciones, si nos comparamos con 2015, el primer semestre de 2015, respecto al primer semestre de 2018, vemos que las reclamaciones han aumentado un 14% en este mandato, en los 3 años que tenemos de mandato, mientras que las felicitaciones en ese mismo periodo se han incrementado un 45%. Bueno, vamos a entrar un poco en los detalles sobre las temáticas que se reclama. Bueno, los principales temas, los temas que más importaban y con los que más ha habido que luchar, pues todos los conocemos, ¿no? Limpieza urbana y equipamientos, el SER, aceras y calzadas. Bueno, los datos en prácticamente todas las temáticas importantes en volumen de este informe son positivos. Efectivamente, como decía el portavoz del Partido Socialista, las reclamaciones en limpieza han descendido prácticamente un 30% en este informe, ¿no? Este año, en 2018, en el primer semestre. Pero además las reclamaciones de arbolado bajan un 15%, de zonas verdes un 10%, del SER, el Servicio de Estacionamiento Regulado, un 29%, de Bicimad un 8%, que viene acumulando bajadas justo desde el día en que se municipaliza, de las APRs un 17%, de aceras y calzadas un 15%, de mobiliario urbano un 16%. También hay algunas cifras malas. Sin embargo, en esas cifras donde vemos algún problema, van a ver ustedes cómo todas esas cifras se deben, lo veremos un poco más adelante, a cuestiones concretas. Esa línea que ven abajo hemos querido incluirlo, a pesar de que la cifra en términos generales, tiene menor impacto, es menor, son los centros municipales de mayores, hablaba el portavoz del Partido Socialista. Vamos a marcarlas porque queremos atender a cuáles son los problemas que han hecho que en alguna temática haya habido un incremento. Pero antes de eso, si vamos a las principales materias tributarias, pues lo que nos encontramos es que las reclamaciones relativas a prácticamente todos los impuestos descienden. Las relativas al IBI un 10%, al impuesto de vehículos un 8%, un 20% en lo que tiene que ver con atención al contribuyente. Solo sube en una de las categorías tributarias que tiene que ver con tasas y precios públicos, que también tenemos la explicación y que vamos a ir atendiendo. En cuanto a una de las mayores preocupaciones que tengo yo y sé que comparte conmigo la alcaldesa,
que es qué ocurre cuando un ciudadano o ciudadana reclama ante el Ayuntamiento de Madrid. ¿Se le contesta? Bueno, uno de los problemas que teníamos era que no contábamos con datos. Con anterioridad a esta nueva corporación, ya no tan nueva, porque llevamos 3 años y medio, todas aquellas reclamaciones que quedaban en una categoría que se denominaba archivadas sin respuesta, es decir, que no se contestaban, desaparecían de los informes. Es decir, no se informaba a la oposición de cuántas reclamaciones no eran contestadas. Por lo tanto, sencillamente, con dejar de contestar a las reclamaciones, el Gobierno del Partido Popular resolvía los problemas y la oposición nunca podría verlos como ahora, ¿no? Ahora tenemos una transparencia total. Y siempre se dice que para resolver un problema lo primero que hay que hacer es reconocerlo. Y efectivamente aquí tenemos la resolución de los problemas. Está descendiendo el número de archivadas sin respuesta en prácticamente todas las áreas de gestión. Todas las áreas de gobierno están cada vez archivando menos reclamaciones. Los tiempos de respuesta, pues ahí los tienen. 41,34 días, lo hemos chequeado porque es exactamente clavado en centésimas al mismo tiempo del año pasado, y lo hemos revisado diciendo no puede ser. Pues sí, es exactamente el mismo plazo, y en tributarias en 16 días. Quiero recordar que el tiempo máximo de respuesta en tiempos de gobierno del Partido Popular era de 6 meses. Se permitía responder a las reclamaciones 6 meses después de que el ciudadano o ciudadana la pusiera. Obviamente, pues no tiene mucho sentido recibir ante una mala experiencia con un servicio público una contestación 6 meses después de reclamar, ¿no? Nosotros lo redujimos inicialmente a 3 meses, que es lo que entendemos nosotros que marca la normativa, y en la ordenanza de atención a la ciudadanía y administración electrónica lo hemos reducido más a 2 meses, que es 1/3 del tiempo que había antes. Pero lo importante en el sistema de sugerencias y reclamaciones es precisamente qué ocurre cuando llegan reclamaciones por algún tipo de disfunción. Hay algo que funciona mal, hay algún tipo de problema. Y entonces llegan los ciudadanos y reclaman. Bueno, tenemos los ejemplos muy concretos que explican exactamente cada una de las subidas y nos van a servir para explicar cuáles han sido los cambios en el sistema de sugerencias y reclamaciones. Teníamos una subida en los centros municipales de mayores. La práctica totalidad de esa subida se explica con las 245 reclamaciones que hay sobre un único centro de mayores a lo largo de unos pocos días. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, ocurrió que se pusieron en marcha unas obras de mejora, unas obras de acondicionamiento en ese centro. Había unas actividades que estaban llevando a cabo las personas mayores en ese centro y les dieron una alternativa, pero que inicialmente se entendió que era válida, pero que estaba a 1.500 metros y no para todas esas personas mayores fue suficiente esa alternativa. Para nosotros es un exitazo, y lo digo con total sinceridad, que en ese momento a alguna de las personas mayores que están en ese centro se les ocurra que si juntan unas cuantas reclamaciones, seguramente alguien en el ayuntamiento les va a hacer caso. Y eso es lo que hicieron. Plantearon nada menos que 245 firmas en sus reclamaciones, y eso ocurre en algunos casos más, ya veremos, y lo que genera es que la Subdirección General de Sugerencias y Reclamaciones emite unos informes de manera automática cuando estas incidencias ocurren, que por un lado llegan a la Junta de Gobierno y por otro lado se envían directamente a la coordinación del distrito, de manera que la incidencia a veces se detecta por el órgano gestor, en este caso por la coordinación del distrito, y en otras por la Oficina de Sugerencias y Reclamaciones, pero en cualquier caso se cuenta de manera inmediata al producirse la incidencia con toda la información que nos están haciendo llegar los ciudadanos, y eso genera que se pone en comunicación directamente el distrito con las personas que han planteado esas reclamaciones en tiempo récord, se les ofrece unas alternativas, se les da todas las explicaciones de lo que ha ocurrido, se les ofrecen alternativas que en este caso sí son suficientes, y además se supervisaron las obras que acabaron en plazo y que mejoraron ese centro y se resuelve el problema. Si usted mira el gráfico de reclamaciones en centros de mayores, al día siguiente está resuelto el problema. Lo mismo con colegios públicos.
La incidencia, el incremento se explica casi en su totalidad con una incidencia en un colegio público. Ocurre lo mismo. Se redujo el personal, los POSIs de la conserjería de ese centro. Esto generó reclamaciones por parte de los padres y se decidió volver a la dotación que inicialmente tenía porque la nueva era insuficiente. Todo ese mecanismo existe por esa máxima que hemos dicho hace un momento, que el primer paso para reconocer un error es reconocerlo. Yo creo que uno de los cambios invisibles, pero que están mejorando la gestión en este ayuntamiento, es qué ocurre con las reclamaciones que los ciudadanos y ciudadanas ponen ante el Ayuntamiento de Madrid. Y hemos pasado de que no sean contestadas ni sea reportada la oposición al respecto de esas reclamaciones, es verdad. Me niega con la cabeza la portavoz del PP, pero esto es exactamente así. Ayer mismo estaba viendo la memoria de sugerencias y reclamaciones del año 2014. No se reportaban cuántas no se respondían. Pasaban directamente a un vacío, a una destructora. No se contestaba al ciudadano, no se rendía cuentas a nadie y no existía el problema. ¿Cómo lo iban a resolver si lo estaban negando? A esto otro, que rendimos cuentas a la oposición, que publicamos en datos abiertos todas las reclamaciones, todos los datos de las reclamaciones y que rendimos cuentas ante el Pleno.